Aficionados que viven la intensidad del podcast, del Spotify, del YouTube o donde quiera que nos estén escuchando, sean ustedes bienvenidos a una edición más del programa favorito de Doble Jornada. Esta fecha, esta noche, este programa, me acompaña mi queridísimo, único madridista de corazón, Alex. ¿Cómo estás? Claro que sí. Programa favorito de niños y grandes, ¿no? Además. Exacto. Y muy madridista, como debe ser el fútbol y como es la actualidad, además. Así que yo encantadísimo y muy contento. Todo bien, perfecto. Qué bueno. Reims, ¿cómo estás, queridísimo Reims? Muy bien. Nada madridista, pero muy bien. Y a ver qué Te tal ves Madrid. un poco blanco, ¿eh? Te ves de blanco ahí bien. Bueno, es que es un color muy universal, ¿no? La combinación de todos los colores o la ausencia de color, según la teoría del color que tú consideres, pero nada que ver con ningún equipo en este momento. Muy bien, todo bien. ¿Qué tal los trató el fin de semana? Bien, la verdad es que bien, futbolísticamente no tan bien como ya me suele pasar, pero fuera de eso muy bien. Espero que ustedes también, y futbolísticamente espero que también. Pues muy Lo bien. sabes. Quería preguntarles para ir entrando en materia, señores, ¿qué quieren destacar de lo ocurrido, lo sucedido esta semana? Empezando por ti, Reims. Empezando por mí, yo voy a destacar, y este puede sonarles a déjà vu, porque voy a tomar un destacado que ya usé hace unos cuantos meses, por ahí de noviembre, donde hablé de Alexander Mitrovic, delantero del Fulham, que juega la Championship, la segunda división inglesa, y que en ese entonces, cuando yo lo mencioné por primera vez, llevaba 20 goles y todavía no llegaban a la mitad de la temporada. Y ahí fue cuando yo me eché una de mis predicciones a largo plazo, donde dije que el serbio iba a romper el récord de la Championship, récord histórico, desde que existe como Championship, que existe la Premier League. Y pues sí, precisamente el día de hoy lunes, si lo están, no lo están escuchando hoy porque sale hasta el martes, pero bueno, el día de hoy lunes, el partido que enfrentó al Fulham en su estadio contra el Luton Town, Mitrovic metió su gol 42 con el que empató el récord histórico, pero al minuto 93 anotó el que para entonces ya era el 7-0 del partido y fue su gol 43, con lo que rompe el récord. La afición se volvió loca, no solo porque iban ganando 7-0 y porque además ese gol los hizo campeones, bueno, ese y los otros 6 los hicieron campeones de liga, sino que además le queda un partido donde podría todavía incrementar más ese récord. Entonces, pues lo quería destacar porque no se suele hablar de la segunda división de ningún país, pero como ya he dicho muchas veces aquí, la Championship es mejor división que muchas primeras en otros lados de Europa y del mundo, y Mitrovic, pues claramente es el mejor jugador de ahí. Tiene 43 goles en 43 partidos, lo cual se me hace una locura y merece ser destacado en este programa. No, bárbaro. En un solo año con 43 golecitos en una segunda, ¿no? Sí, Una exacto. segunda división, ¿no? Ya, Que yo luego es quiero más ver difícil a... jugar ahí. Exacto, Messi no lo logra, ¿eh? Messi no lo logra. Como dice la frase, ¿lo podría haber hecho en un día lluvioso en Stoke? Pues Mitrovic sí. Y ahora jugador de la Premier a partir del año que entra. Exactamente, sí, ya más que asegurado su puesto ahí. Qué bueno. Se va a poner bueno. Yo creo que van a poder competir ciertos partidos y hacer cosas interesantes. Ojalá, porque pues el Fulham es de esos típicos equipos que están una temporada sí y una temporada no en primera, pero ojalá que ahora sí les dure más el gusto. Pues sí, tal cual. Mi queridísimo Alex, ¿tú qué te traes por ahí en la chistera? A ver qué novedades te Seguro traes. vas a hacer algo muy original. Muy original, tan Súper original novedoso. como que el Real Madrid es vigente y flamante campeón de España, 35 ligas, 92 títulos en general, una celebración un poco escueta, porque al final pues tenemos el partido el miércoles ante el Manchester City, ¿no? De semis de Champions, donde tenemos que pasar, estamos ahí a nada, 2 golecitos y estamos en la final, pero gran campeonato, muy peleado, hace un par de años que no ganábamos la liga, y algo bien destacable y bien bonito además, es que hace 15 años que el Madrid no ganaba la liga en casa, aquella vez en la despedida de Roberto Carlos, en la despedida de Beckham, en la despedida también de Capello, que era el técnico, y curiosamente 15 años después el Real Madrid vuelve a ganar la liga en el Bernabéu,
y se da la despedida de Marcelo, que ya estaba en ese plantel, que empezaba sus primeros años en Real Madrid como un jovencito, se despide siendo el máximo ganador de trofeos de Real Madrid, siendo una leyenda, y me parece pues una muy bonita forma de terminar su tiempo en el Madrid. Dos temas más a destacar de este campeonato, dentro de los muchísimos, es que el Real Madrid junto con la Juventus son los únicos dos equipos de las grandes ligas europeas que están en el top 10 de equipos con más ligas nacionales. En ese top 10 están equipos de Irlanda del Norte, los dos líderes de Escocia, el Olympiacos de Grecia, el Ajax, obviamente, el Benfica, pero no hay grandes equipos de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de España, salvo el Real Madrid y la Juventus. Entonces, también quería poner eso sobre la mesa, ¿no? De destacar la falta de competitividad de España, ¿no? No necesariamente, no. Si lo quieres ver de ese lado, bueno, pues es un ángulo muy válido, ¿no? Era la de Italia. De ambas un poquito. Pero al final, en Italia peor, porque en Italia la Juventus ganó la Liga creo que 9 años seguidos, ¿no? Casi 10. Y en Exacto. España al Real Madrid le cuesta la Liga más que la Champions, a veces. Yo solo Pues quiero sí. poner como asterisco ahí, perdón que te interrumpa, nada más comentar un poco triste el asterisco de que con esto Eden Hazard, que no ha hecho absolutamente nada del Madrid, tiene la misma cantidad de ligas que Cristiano Ronaldo, que es una leyenda del equipo, ¿no? Sí, vi ese dato y sorprende, ¿eh? Sí, muchos creen que Cristiano ganó todo ahí siempre, pero pues no, solo ganó 2 ligas con todo el tiempo que estuvo allá. Pues y Hazard, tan es justo así que ya lo empató Hazard. con la mitad de partidos, si acaso la mitad de partidos. Y con el 1% de goles. Y con la misma playera, eso sí, el 7, ¿no? Uh-huh. Oye, Alex, pero bueno, quería destacar eso. Una pregunta, digo, para cambiar un poquito de tema. ¿No hay ningún alemán por ahí en ese top? No, el Bayern tiene 32 ligas, se queda un poquito afuera del top 10, digo, ganó 10 las últimas 10 y seguramente en 2 años estará ahí en el top 5, si no cambian las cosas como en la Bundesliga, como lo decíamos en el episodio pasado, pero de momento no está en el top 10. Muy bien, pues está súper interesante esa parte. De mi lado, me voy a cambiar completamente el tema. No, la verdad es que voy a agarrarme del mismo tema, siguiendo el hilo de la conversación. Dentro de eso, a mí me gustaría destacar a Carlo Ancelotti, como uno de los entrenadores que este fin de semana igualmente ya pasan a ser de grandes ligas, de ese top de entrenadores. No porque previo a esto no fuera uno bueno, sino precisamente porque en palmares o en títulos o lo que ha hecho, muchas veces no siempre son tan premiados ni tan galardonados, como por ejemplo este dato de Marcelo, que yo no lo sabía, o sea, de repente pasa desapercibido eso, pero entra a la historia de las leyendas de entrenadores como el primero y único en la tierra y en la historia del fútbol de tener el Big Five, que esto significa que ha ganado liga en España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Esto empezó, digamos que esta racha empezó desde el 2004-2005 y al día de hoy, pues bueno, casi 16 años después, 17 años después, logró consolidarse como campeón en cada una de estas ligas. Entonces, para mí eso en lo individual, fuera de alguien que se puede entregar mucho a lo colectivo por su postura, por su posición de entrenador, en lo individual también es válido y es súper aplausible que alguien entre con un nuevo récord, ¿no? Que alguien a lo mejor tiene otro entrenador muchísimos títulos de liga, habrá otro que es el máster de las Champions, el de mejor récord de partidos ganados o perdidos o así, pero Carleto Ancelotti entra en el top de leyendas con el Big Five, que así lo denominaron, y fue también mucha noticia, hubo demasiadas notas respecto de esto. Entonces, además, bueno, yo destacar que es creo que el entrenador de más edad que gana la Liga Española, lo que refleja, la verdad muchos ya lo daban no por muerto a él, sino su carrera.
en cuanto a nivel top, porque ya se había ido a equipos de menor nivel, ¿no? Como el Napoli, el Everton. Entonces, pues, no se esperaba que volviera a la élite y mira, llegó para romper ese récord que mencionas que nadie tenía y pues inaugurarlo. Sí, y difícil que alguien más lo gane en la actualidad. Ni siquiera era la opción difícil. número 1 del Real Madrid, ¿no? Ya era la opción número 3 este verano para Sí, ser el Real exactamente. Madrid y a callar todos. Sí, solo porque no se lograron llegar a un acuerdo con Hugo Sánchez. Exacto, sí, que ya nos lo ha dicho varias veces y lo seguirá diciendo. Que no creo que nadie en la faz de la Tierra igual llegue a un acuerdo con esa persona, pero... También. Si alguien puede superar el reto de Ancelotti, es Hugo Sánchez, ¿eh? Claro. Seguro. Sí, sí. Seguro, y Ancelotti no tiene un bicampeonato con los Pumas. Ni es Pentapichichi. Exactamente. Pues muy bien. Bueno, mientras nos vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan porque vamos a regresar en honor y homenaje al recién pasado Día del Niño con un programa muy interesante sobre los Wonder Kids. Regresamos. Y estamos de vuelta con ustedes para nuestro episodio y tema principal sobre el Día del Niño. Felicidades a todos los niños, niñas, niñes que nos escuchan. Y el tema de hoy decidimos pues hacer alusión a este fenómeno que se festeja acá en México como el Día del Niño. Entonces decidimos que vamos a hablar sobre un top 9, que es un top 3 de cada uno de nosotros. Yo creo que a lo mejor nos sacamos una mención honorífica al final para que o sea el 27 décimo. menciones honoríficas podríamos. O 27. Que casi yo podría decirla desde ahorita, seguro va a ser otra vez Mario Balotelli, pero vamos a hacer este top donde cada uno de nosotros propondrá 3 de estos grandes Wonder Kids fallidos de alguna manera. ¿Por qué? No a lo mejor porque hubieran sido un rotundo fracaso, sino lo que determinamos es que no llegaron al potencial que venían mostrando desde que fueron nominados y nombrados como Wonder Kids según la FIFA, previo a su debut en ligas mayores. Si quieres, comenzamos contigo, The Reims. ¿A quién te traes en tu número 3? Yo voy a poner a uno de los que más me duele y probablemente también a ti, porque es una de las grandísimas promesas del Manchester United de la última época. Estoy hablando del italiano Federico Maqueda, centro delantero que desde que estaba en las inferiores del United, porque aunque sea italiano empezó en el Manchester United, luego de saltar de las fuerzas básicas de la Lazio, pues ya pintaba para ser un fenómeno. Debutó en el primer equipo del Manchester United con un golazazazo que además mantuvo las aspiraciones de ganar el título en el 2009 del United. Entonces se esperaban grandísimas cosas de él, un equipo que es conocido por sus grandes delanteros y demás, y pues Maqueda tenía todo: velocidad, altura, habilidad. Pues iba a ser un crack, ¿no? Pintaba para un crack y jugaba como un pro crack, tal cual. No solo desde antes, sino ya en el primer equipo. Entonces, pues todo el mundo estaba muy emocionado. Él ha comentado que en entrevistas posteriores que todo esto se le subió un poco a la cabeza, perdió el piso y se mareó, ¿no? En la altura. Se esperaba mucho de él, pero al final solo tuvo 19 apariciones de liga y 4 goles con el United. Después de ahí se la pasó en 27,000 equipos como cedido. Jugó en la Sampdoria, QPR, en el Stuttgart, 2 veces en el Doncaster Ravers, Birmingham City, así hasta que lo compró el Cardiff City, donde únicamente anotó 6 goles en 27 partidos, en 2 temporadas. Entonces 27 partidos en 2 temporadas, pues no es nada. De ahí se fue al Nottingham Forest, jugó en el Novara y hoy en día está en el Panathinaikos, donde tiene un nivel decente, pero pues tener un nivel decente en el Panathinaikos no es ser una estrella mundial como se esperaba de él. Entonces, pues hablo de él porque además era de los más famosos Wonder Kids en su momento, porque parecía que iba a ser Balón de Oro y tenía muy emocionada la afición del United, y por tan solo su debut fue espectacular y al final terminó en nada, lamentablemente. Veníamos acostumbrados a los Wayne Rooneys y así, ¿no? Exactamente, pues sí, se esperaba que tomara la estafeta de Rooney, de Cristiano que se acababa de ir, etcétera. Entonces era el momento de Maqueda y al final no lo logró. Sí, una lástima. Triste pero caso. Pues sí, muy bien. Coincido contigo completamente, no creo que haya llegado a su potencial ni cerca, y
pues por sumar un poquito, ¿no? Qué triste carrera que, o sea, debutas en un equipo así y luego pasas por 35 equipos 2 veces en cada uno, juegas muy poco, viajas demasiado. Eso sí, ha conocido Algo, mucho el mundo. exacto, exacto. También es Pero verdad muy bien. que si debutas en el United, también es difícil ir hacia arriba, ¿no? O sea, pocos equipos mejores que el United, ¿no? O sea, No, empezaste bueno, muy arriba. ir hacia arriba sería consagrarte como titular. Ajá, exacto. Eh, Exacto. pero sí, pobre, gran jugador, era un muy gran prospecto más bien. Alex Chama, ¿quién traes tú en tu top 3? Otro jugador de la Premier, de esos jugadores que a mí me gustan mucho, que es un mediocentro francés, Abu Dhabi, tiene 35 años actualmente, pero está sin equipo desde 2017. Canterano del Auxerre, fichado por Arsène Wenger, como 1.552 jovencitos más de la Liga Francesa, al Arsenal. En los mejores años del Arsenal lo fichan para las categorías inferiores. Debuta en el Arsenal, empieza a jugar muy bien, se le veía, y aquí sí concuerdo, como el gran relevo de Patrick Vieira, por el parecido físico, futbolístico, era un jugador box to box, con gran potencial. Jugó una gran temporada en el Arsenal, pero batalló muchísimo con las lesiones, y eso cortó su trayectoria. Sin embargo, y si bien desde 2017 no tiene equipo, jugó 208 partidos en su trayectoria profesional, entre categorías inferiores y equipos profesionales, 21 goles y 17 asistencias. Incluso jugó 16 partidos con la selección francesa mayor, que te habla pues de un jugador que estaba ya casi consolidado, que estaba ya siendo considerado por el seleccionador en un equipo que suele tener muchísimos mediocampistas. Entonces, que estuviera allí te habla de la categoría, del nivel que ya estaba mostrando, pero las lesiones, que tampoco es algo distinto o nuevo en el Arsenal, perdón, tampoco en el Barça, pero en el Arsenal, le cortaron la trayectoria, la carrera, salió cedido al Marsella, donde estuvo 2 años y se quedó sin contrato. Y triste porque de los jugadores que Arsene fichó en su etapa experimental, donde fichó muchísimos jugadores que no acabaron de brillar, creo que era de los más talentosos y de los que más esperaba de él en el Arsenal. Le hubiera venido perfecto al equipo en esa media cancha, y desafortunadamente, y muy a mi pesar, no llegó a lo que se esperaba de él. El problema de la alargada sombra de Mathieu Flamini al lado de él, ¿no? Opacándolo. Sí. Otro francés que sí llegó a un nivel aún superior de lo que se esperaba. Correcto. Pues sí. Pues yo traigo en mi top a Marco Asensio. Los que voy a ir mencionando y nombrando, pues probablemente no son un rotundo fracaso, pero sí creo que va más de la mano en que no llegaron al potencial que demostraron en un inicio, y pues también han quedado a deber. El caso de Marco Asensio, pues él debuta en el 2013 a los 17 años en el Mallorca, y observen lo que sucede con su carrera desde que debuta después de venir siendo una promesa. Un año después, marca su primer gol. Después, en el 2014, lo ficha el Real Madrid y lo ceden al Español en el 2015. O sea, no hizo nada en el Madrid el primer año. Y firma, bien listo, porque esto yo no lo había visto que se lo dieran a un joven, firma una pena de alineación en ese contrato. Es decir, que se va al Español con una pena que, si no lo alineaban al menos en 30 partidos de los que se jugaban en la temporada, tenían que pagar una cuota de pena por no jugar a esta, o sea, por no poner a jugar a esta promesa. Entonces, todavía venía muy fogueado y con mucho empuje para que tuviera estas facilidades. En el 2016 fue cuando lo conocimos, todos en el Real Madrid, con el buen Zizou, Zinedine Zidane. Y hoy en día, pues bueno, es el número 10 de la selección española. Y los datos que me alarman un poquito es que tiene alrededor de 340 partidos, 339 para ser exacto, y nos ha regalado la maravillosa cantidad de 63 goles únicamente. Esto nos da un promedio de menos de 0.20 goles por partido, o sea, cada 5 partidos que un delantero centrocampista creativo que traía mucho potencial podía lograr grandes cosas, ha quedado a deber, porque sí siento que no ha metido la cantidad de goles que debería de meter, y se nota cierta irregularidad en su juego. Yo lo que sí le puedo aplaudir es que
tiene una colocación de tiro impresionante. Se me hace un güey que tiene demasiada técnica y también es táctico a la hora de jugar. Entonces, no sé, algo falla. No sé si tiene la suficiente motivación o le llegó precisamente desde como a Maqueda, ¿no? Desde muy joven la motivación económica y entonces se le sube un poco a la cabeza. Pero bueno, ese es mi número 3 en el top. A punto de salir al Milán, además, según los Uh-huh. rumores. Que yo digo, o sea, sí concuerdo en que no alcanzó ni de cerca el potencial que se esperaba. Esperaban que fuera, pues, contendiente al Balón de Oro y todo, pero sí puede presumir que sigue peleando la titular en el Real Madrid. No es de los indiscutibles, pero sí es de los más regulares ahí en un Real Madrid que tiene mucha competencia en esa zona de las bandas con Rodrigo y, digo, entre comillas, Gareth Bale y Hazard, pero pues son dos estrellas mundiales a las que le estás ganando el puesto. Pero sí, sobre todo es el tema de lo que se esperaba de él, ¿no? Y de que de repente tiene unos chispazos, ya últimamente no tanto, pero en el Real Madrid tenían unos chispazos de crack, de verdadero crack mundial, ¿no? Digo, Chama lo ha visto más que nosotros dos juntos, pero aún así, pues, te daba partidos que decías, no, es que este tipo tiene que estar entre las leyendas del Madrid por cómo lo estoy viendo hoy jugar. El problema es que no jugaba así. Sí, yo creo que su principal problemática es esa que dices tú, Omar, que es la regularidad. Sí, tal cual. Digo, o sea, se dio a conocer en el Madrid como un jugador ya consolidado a los 19 años. Entonces, pues pocos llegan al Madrid así. O sea, tal vez ni Raúl, ¿no? O sea, pero sí, ese es un fenómeno que sucede con este tipo de jugadores. No creo que llegue, porque ya lleva, pues, que serán 11, 12 años de futbolista profesional y no creo que sea uno de esos longevos. Una, por la posición y dos, porque a lo mejor no ha tenido tanto fogueo que no creo que llegue a los 20 años de carrera. Entonces, máximo será una persona que, o sea, es que yo no, lo que me da coraje un poco de él es que siendo el 10 de la selección española, con tanto auge que venía jugando el fútbol español, le tienes que apostar a los goles y es un jugador que tiene 63, o sea, en 10, 12 años de carrera, pues no va a llegar ni a los 100 goles como futbolista profesional. Entonces sí es un rotundo fracaso para mí, ¿no? La ventaja es que todavía tiene bastante tiempo, ¿no? O sea, tiene 26 años, entonces, si no es en el Madrid, capaz en un equipo un poco de menos exigencia, todavía. Seguro, sí, seguro. Como hemos visto muchísimos casos. Exactamente. Me parece perfecto. The Reims. Bueno, a ver, cambiamos el orden esta vez. Alex, ¿quieres echarte ahí tu número 2? Sí, me mantengo en la lista del Arsenal y además futbolista español para hacer link con lo que estabas comentando tú. En este caso, perfecto. Fran Mérida, que actualmente tiene 32 años, contemporáneo mío, canterano del Barcelona, entonces ya desde ahí empezamos bien o mal, depende cómo te guste. Fichó por el Arsenal muy joven, como muchos otros canteranos del Barça, y se fue a la liga inglesa, como muchos otros jugadores españoles por los años, Cesc Fábregas, Gerard Piqué, Luis García, ¿no? Muchísimos casos. En el Arsenal lo cedieron un par de veces, por ejemplo, a la Real Sociedad, para que se fogueara, pero de repente lo dieron a conocer como este gran futbolista que iba a superar a Cesc Fábregas, que Cesc Fábregas, siendo muy joven, ya era toda una leyenda y una figura en el fútbol europeo, en el fútbol mundial y en el Arsenal. Pero supuestamente este chavo iba a ser 1000 veces mejor, mediocentro muy creativo, muy rápido, con mucha habilidad, con un gran futuro, iniciando la gran era del fútbol español, entonces tenía todo para brillar. Y sin embargo, como a muchos otros casos, pues perdió el piso. De repente forzó él su salida al Atlético de Madrid. Él siempre ha dicho que, como algunos otros españoles, que su sueño era jugar en el Atlético de Madrid, por más de que era canterano del Barça. Se siente colchonero, se fue al Atlético de Madrid y allí no logró las expectativas. Tuvo ahí un pleito con el técnico de entonces, que recordemos que es Quique Sánchez Flores, que lo ponía a jugar por la banda cuando él era un jugador de medio campo, jugador un poco más creativo, que no tenía el físico para correr todas las bandas y hacer lo que esperaban de él. Y a partir de entonces, pues cambió su trayectoria. Después de ahí pasó al Sporting de Braga, al Hércules, donde coincidió con otro wonderkid que mencionaré en unos momentos, y con Trezeguet, curiosamente. Paranaense en Brasil, el Huesca, el Osasuna, y está en el Español de 2020. Curiosamente, la mayoría de todos estos traspasos, incluyendo el del Arsenal al Atlético de Madrid,
fueron libres, o sea, sin intercambio, sin dinero, por este hecho de que pues no acababa de cuajar. No lo querían retener, no acaba de cuajar, era como para rellenar cupo. No obstante, lleva 282 partidos en todos estos equipos, 22 goles y 17 asistencias, pero ni siquiera ha debutado con la selección mayor. Estuvo en todas las etapas de las selecciones menores de España, pero no ni debutará. Ni debutará. 32 años, no es titular en el Español, y no tiene opciones de jugar porque es la posición donde más jugadores hay en España, porque ahora juega de mediocentro, no tanto de mediocentro ofensivo. Entonces, un jugador del que se esperaba muchísimo, hace poco concedió una entrevista al País donde él decía, si ahorita yo tuviera la posibilidad de jugar en el Atlético de Madrid, haría 1000 cosas diferentes. No fui suficientemente maduro, no tuve el físico, la mentalidad para acompañar el potencial que tenía. Y creo que esto le ha pasado a muchos otros, de los que comentaremos, y es triste porque al final ellos mismos se dan cuenta de que no hicieron lo suficiente para lograr debutar. Y también te dice lo difícil que es lograr lo que hacen estos héroes como Cristiano, como Messi, como muchos otros, que se ve fácil y luego compruebas que es completamente, casi que imposible. Casi imposible, ciertamente. Así que ahí tienes otro caso del Arsenal. Triste caso de alguien que se esperaba muchísimo y que pues no acabó. Muy amigo de Carlos Vela, eso sí, en el Arsenal. De contemporáneo, ¿no? No, jugaron juntos y mucho, sí se llevan bien ahí, yo me acuerdo de los festejos. Eran cuatecillos. Muy bien, me voy a seguir cambiando el orden, entonces pues, me toca a mí, Reims. Claro. Si me permites, es mi programa. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Pues es que hablando, para seguir con esta fila, con este hilo, yo quería agarrar, hacer link, como bien dijo Chama hace rato, de esa camada, de esa generación de jugadores, pues Nuri Sahin. Gran jugador, muy vistoso, muy sonado, con muy buen manejo de prensa, incluso casi te podría decir que de los héroes nacionales en el fútbol en Turquía, ¿no? Nos sorprende como jugador en 2005 en el Mundial Sub, ¿no? En Perú, justamente el que gana México, y hace llegar a Turquía o sea, quedaron de cuarto lugar, pero mostrando un fútbol muy bonito, muy hermoso. Y lo interesante, o por qué lo pongo aquí, es porque él debuta en el Borussia Dortmund en el 2005 igualmente, a los 16 años. Récord que se mantuvo creo que casi 16 años, 15, 16 años, y después de su debut en la Bundesliga y que lo determina como el jugador más joven en debutar en la liga alemana, ya hoy en día ya hay otro récord igual del Borussia Dortmund, pero no me acuerdo quién es. Llegaron los gringos a romper esos récords. Seguramente. Por darles un poquito de las cifras que maneja hoy por hoy y lo que me llama un poco la atención es que después de este flamante y bonito inicio de carrera, empieza en el Borussia, en el Feyenoord, en el Real Madrid, en el Liverpool, en el Werder Bremen, ahorita creo que está en el Antalyaspor. ¿Qué es? ¿Yaspor? Antalyaspor. Ya, de hecho, creo que ya hasta se retiró. Sí, me pareciera que ya pudo haberse retirado. En su larga o corta carrera, pues obtiene 7 títulos, en donde yo creo que el más importante fue el que ganó probablemente el Borussia Dortmund, cuando fueron campeones de liga, y seguramente también la Copa de Europa, también le tocó estar ahí. Pero, pues bueno, 415 partidos y un total de 37 goles. Si ya se retiró, pues este cuate nos da un promedio de goles de .08 goles. Entonces, cada 10 apariciones nos deleitaba con un gol. Fue un jugador que a la larga se fue perfilando un poco más hacia el centro del campo. Dejó de ser tan ofensivo para pasar a ser alguien a lo mejor de más creación y después un poquito más de como pues, retención, ¿no? Del fútbol tiempista. Muy bueno porque tenía muy buena pues, mentalidad para leer el juego. Entonces, sí creo que él como uno de los fracasos a medianos, porque pues nadie se acuerda que pasó por el Liverpool o que pasó por el Real Madrid, seguramente no hizo muchas cosas,
y sí dejó mucho a desear porque pues empezó pues, haciendo una gran labor, rompiendo récords, liga alemana, siendo muy sonado, debuts internacionales y en la liga, en la Bundesliga sobresalientes, y después no supimos mucho de él, probablemente a lo mejor 5 años fueron su apogeo, y a los 22, 23, pues de ahí para abajo. Entonces, y me gustaba mucho, la verdad es que a mí sí me gustaba mucho el fútbol del Nuri Sahin, pero nacionalizado alemán turco, entonces tenía la opción, yo creo, de irse con Alemania. Es que él de hecho, en realidad nace en Alemania, pero pues su Ajá. familia es turca y él siempre quiso jugar con la selección de sus papás y demás. Yo más que los goles, o sea, porque no, en su caso no creo que los goles sean parámetro, porque como dice, pues él siempre fue jugador de mediocampo, hasta jugaba junto al contención, incluso alguna vez lo pusieron Uh-huh. de contención, aunque no era su labor. Uh-huh. Los goles que tiene más bien son de tiro libre, que tenía muy buena pegada. Yo más bien sí diría que pues no cumplió su potencial, sobre todo tras su paso por el Dortmund, donde lo hizo muy bien y fue figura. El pase del Real Madrid fue el que creo que complicó todo porque jugó muy poquito, no le dieron suficientes Cierto. chances. Ahí sí creo que no le tuvieron paciencia porque pues no lo dejaron adaptarse a la liga, ¿no? O sea, el paso de la Uh-huh. Bundesliga a la liga pues suele ser muy complicado. No le tuvieron paciencia, de ahí lo mandan a la Premier League, donde fue más de lo mismo. Jugó un poco mejor y un poco más, pero aún así pues, pasa lo mismo, le tienen poca paciencia. Y todavía regresó al Dortmund, donde lo hizo bastante bien. No al nivel de cuando arrancó ahí, pero aún así lo hizo muy bien. Y ya después de ahí, pues sí, todo en picada. Pero sí, yo creo que el problema de su potencial fue pues esto de las transferencias, como le ha pasado a otros, ¿no? En caso de Renato Cierto. Sánchez, que él todavía podría alcanzar su potencial, pero muy de este estilo, de que pues se fue muy rápido y a un equipo muy alto donde capaz tuvo que haber esperado que agarrara un poco más nivel en otro lado y ya llegar siendo una estrella consolidada o algo así, Uh-huh. Muchas creo yo. Cierto. deficiencias, ¿no? Uh-huh. Sí, Porque por comentar eso, dime, dime. cuando se fue al Madrid, entiendo que fue el mejor jugador de la temporada para el Dortmund, ¿no? Sí, sí, Una sí. temporada antes de irse al Madrid, por eso el Madrid lo ficha con Mourinho, me parece todavía. Uh-huh. No sé si Pellegrini o Mourinho, me parece que Creo que Mourinho en Mourinho. su segundo año. Y yo creo que lo fichan pensando en que sea el titular del mediocampo del Real Madrid, que está batallando muchísimo desde la salida de Makelele. Todavía no lográbamos cubrir ese hueco, no porque fuera medio centro, sino, digo, contención, pero porque queríamos ahí un jugador. Y a la temporada lo ceden a Liverpool, un Liverpool que además estaba batallando muchísimo, que no tenía equipo, que no es nada de lo que es ahora. Entonces estaba en dos equipos históricos con situaciones muy complicadas de presente, y eso le jugó factura, como bien dices. Uh-huh. Pues sí, justo por eso el nivel de exigencias es lo que les pasa, ¿no? Y se van moviendo de equipos a otros equipos igual, de grandes. Entonces, lo único que ellos necesitan, desde mi particular punto de vista, es tiempo. O sea, necesitan jugar, necesitan minutos. Y al ya haber estrellas consolidadas en esos planteles, pues tocaste un punto, Reims, súper clave, que es este tema de la paciencia, ¿no? O sea, cuando llega alguien de menos de 22, 23 años, que ya hizo cosas interesantes, pues por el tema de experiencia, no es tu primera opción, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un poco la complejidad de sus carreras. Pero bueno, ¿tú quién traes? The Reims. Yo voy a traer a uno de los más famosos de esta época, Wonder Kids fallidos, que es ni más ni menos que Bojan Kirkic, este delantero español que en las categorías inferiores del Barça rompió todos los récords de Messi. Y pues si bien, había quien sí decía que hasta iba a ser mejor que Messi, pero también tampoco hay que volvernos locos, pero sí decían que iban a ser el próximo gran delantero del Barcelona y de la selección española. Y al principio la verdad es que sí parecía, cuando llega después del Barcelona B al Barça, pues casi no era titular indiscutible, pero sí jugaba todos los partidos, lo ponían por la banda, lo ponían en centro delantero. Y pues todo parecía viento en popa para tener a la nueva sensación de ataque de España, que de por sí no tiene muchos en esa posición. Sin embargo, llega el 2008, ya tenía una convocatoria con la selección española, lo convocan a la Euro y él decide rechazar la invitación, la convocatoria, que porque estaba muy cansado y porque era muy joven y demás. Ahora le decimos, mira Pedri, y mira lo que hubiera pasado si aceptabas. Desde ahí no lo vuelven a convocar a la selección española. Poco a poco se empieza a caer en el Barça. Le pasa lo que a todo centro delantero en la vida, que bajo la tutela de Pep Guardiola, o sea, se pelea con el técnico y se termina yendo.
De ahí se fue a la Roma, al Milán, volvió al Barça a no hacer nada, al Ajax, el Stoke City, el Mainz, el Alavés. De ahí se fue hasta Canadá, al Montreal Impact, donde tampoco brilló en la MLS. Y ahora, desde el año pasado, juega en el Vissel Kobe japonés, donde está Andrés Iniesta como capitán, y donde está otro Wonderkid que no explotó, que es Sergi Samper, igual del Barça. Pero sí, pues creo que Boyan sí es uno de los más famosos, porque era cuando el Barça más de moda estaba, y era cuando la Masía era lo mejor del mundo y todo lo que salía de ahí era oro puro. Y pues Boyan, y junto con, por ejemplo, Giovanni Dos Santos. Entonces parecía que pues Boyan, Messi y Giovanni iban a ser los nuevos Eto'o, Ronaldinho y no sé, Juli. O sea, parecía que el futuro del Barça estaba en buenas manos con ellos tres salidos de la cantera y pues al final solo uno se quedó, que es Messi. Pero el tema de Boyan sí pues, rompió el corazón de muchísimos, tanto culés como españoles, que querían tenerlo en la selección y al final pues no hizo nada. ¿Sí o no? Muchos, dije. El chiste es que pues no lo logró y se quedó en nada, en una mera anécdota de su carrera, que eso sí pasa por todos lados. Y en equipos grandes de Italia, por ejemplo, y pues ahora está en Japón comiendo sushi y siendo amigo de Iniesta, ¿no? Su abuelito. Sí. Seguro no la pasa mal, eso sí. No, la verdad es que no lo creo. Muchos de estos, la verdad es que pues futbolísticamente no tuvieron la mejor carrera, pero quisiéramos tener esos sellos en el pasaporte, ¿no? Y haber vivido en todos esos países. Esos ceros en la cartera. También. Un dato que quería aportar es que justamente la apuesta del Barça por Boyan en su momento, como que obliga a Giovanni a salir del equipo porque no tenía minutos para los dos. Sí, de hecho aquí en México hasta lo criticaban solo porque era el que le peleaba el puesto a Giovanni. Exactamente. Pero como dices tú, en ese momento era el que había roto todos los récords de Messi. Tenían que apostar por uno y apostaban por él. Claro. Y Giovanni, no sé qué hubiera pasado si Giovanni se hubiera quedado en el Barça, pero ya sabemos qué pasó con él, desafortunadamente en el Tottenham. Entonces, interesante, dos jugadores parecidos que tuvieron un final pues también parecido. Eso sí, uno mucho más exitoso con su selección que el otro. Mucho más. Mucho. Y con su carisma. El más ganador de la por selección. Ahí, exactamente. Por más que lo critiquen a mi Giovanni. Cierto. Muy bien, pues si quieren, vámonos el último de este top para cerrar con broche de oro. ¿Quién dice yo? Ahora soy muy abierto, escojan quién quiere decirlo. Dale tú, chava, para no repetir. Perfecto, con gusto además. Y con un jugador muy gustoso también. No sé si se recordará, pero en su momento llenaba portadas. Royston Drenthe tiene actualmente 35 años y sigue en activo. El patinador Royston Drenthe, que empezó en el Feyenoord, en el Europeo Sub-21 del 2007 con Holanda, fue campeón, fue la figura del torneo donde había futuras estrellas como Ryan Babel, holandés, que también wonderkid fallido, Alberto Aquilani de la Roma, podríamos decir que también wonderkid fallido, un tal Giorgio Chiellini, nada de wonderkid fallido, él se come a los wonderkid fallidos cuando tiene hambre, Kevin Mirallas del belga, y Matías o Miguel Veloso de Portugal. Otro wonderkid fallido. Otro wonderkid fallido. Algunas de las figuras de aquel torneo, pero Drenthe era otro nivel, se los comía a todos. Un jugador que cuando yo lo vi jugar en ese torneo dije, yo quiero que fiche por el Madrid, porque esto impensable. Juega como Messi y se parece además a Edgar Davids. Tenía todo para brillar. O sea, tenía el futuro más brillante de la historia de los futuros brillantes de la vida. Y efectivamente el Madrid paga 14 millones de euros en Te hizo caso, ¿no? De 2007 por él, sí. Por ahí mi mail como socio infantil de aquel entonces sirvió. Le llegó a Ramón Calderón. El Madrid lo fichan y le dice a Mata, vete que no tenemos lugar para ti. Malo, que eres malísimo. Y fichan a Drenthe, ¿no? Y pues fracaso total. Tan es así que al poco tiempo se fue a jugar al Hércules con Fran Mérida y con los últimos sprints de Trezeguet. De ahí... capaz hasta les tocó jugar con Aarón Galindo, ¿no? Ahí. Puede que sí, no lo dudaría. Pasó por el Everton, pasó por el Alanya, el Reading, el Sheffield Wednesday en Inglaterra, el Sparta de Rotterdam, jugó en
en la India varios años y actualmente está en el Murcia, está cedido del Sparta Rotterdam al Murcia de 2022, está a préstamo, pero nada que ver con aquella figura que cubría portadas, que se peleaban el Barça, el Madrid, el Milán, todos querían a Drente. 274 partidos, bastantes para un jugador que bueno, ya si en India no acumulaba partidos ya hubiera sido una locura, ¿no? Ahí juega cualquiera. 31 goles, 27 asistencias y es campeón de España. Pocos pueden presumir de eso con mayor nivel, ¿eh? Así que incluso debutó con la selección holandesa. Un partido nada más. Un jugador que creo que se le recuerda más por sus salidas de tono y por sus múltiples errores en la cancha. Y su carrera de DJ y rapero. No me sabía eso. Otro tipo de Wonder Kids, ¿no? Que de repente el fútbol no es lo de ellos y empiezan con el rapeo, con la música, con la moda y tampoco les va muy bien, ¿eh? Sí, yo me acuerdo mucho de Drente, que puede jugar de lateral o de extremo y que después salió otro Drente 2, que era Urbi Emanuelson, ¿no? Otro Wonder Kid falledísimo, pero del que se esperaba lo mismo que él. Uh-huh. Pero sí, ese fichaje de Drente al Madrid, me acuerdo que tanto el Marca como Chama estaban emocionadísimos. Sí, es que lo que esperábamos de él, ¿eh? Tanto así como para dejar a Mata ir. Qué triste, la verdad. Éramos el hazmerreír de Europa, ¿eh? En su momento. Pues yo la verdad no lo tengo como súper presente. Así de fallido fue. Mira, no lo recuerdo. No te pegas un par de videos de él, ¿eh? Sí, lo busca sus videos y vas a decir qué crack. Ojalá lo fiche el Madrid. Y no son videos de fútbol, ¿eh? Son videos de sus canciones, de sus sencillos. Muy bien. Pues, ¿te parece si me aviento un clavado, Reims, para que cierres con el broche de oro? Me parece. Muy bien. Pues bueno, yo traigo aquí controversia a la mesa, señores, porque aquí los estándares en doble jornada son altísimos. Y uno de mis Wonder Kids fallidos es al que denominaban y apodaban el tanque. El emperador. Didico, o no me acuerdo cómo le decían. El mismísimo y único Adriano. Bárbaro en sus inicios. Mismo caso, demasiadas portadas, muy inflado, con muchas comparativas, y creo que esto a lo mejor seguro es como esta maldición donde te haces chiquito con la sombra que te están poniendo o que te están imponiendo, ¿no? Cuando el próximo Pelé, el próximo Maradona, el próximo tal. En este caso, él es un jugador que pues empieza a sonar demasiado a los 18, 19 años. Venía del Flamengo, ya había hecho buen debut en selección brasileña menor, traía interesante torneo, me parece que en el 2000, en la Copa América del 2000, ¿no? Es quien mete goles de último minuto para Brasil. 2004 fue cuando fue la figura, 2004, la de Perú. Cierto, la del 2004. Entonces, súper sonado, súper inflado, muy crecido. Y es una persona que no pasa por demasiados equipos, en una carrera aproximadamente, por aquí lo noté, de 18 años de futbolista. Tiene únicamente 8 equipos. Su máximo paso como figura histórica fue evidentemente en el Inter. De ahí en fuera, pues hizo cosas interesantes en el Flamengo. Pero él, pues el siguiente, y la comparativa era el siguiente delantero, centro delantero de nueva época, de nueva era, después de los Ronaldo, después de los Ronaldinho. O sea, traía demasiada historia que romper y lo estaba haciendo bien. La temática es que a lo largo de los años, pues se queda, y si lo comparas, por eso digo que para mí es fallido, y porque yo me apasioné mucho con su fútbol, me gustó muchísimo, y creo que físicamente tenía mucho que demostrar, tenía muchas capacidades. Pues termina anotando 170 goles en su carrera futbolística, al supuesto mejor centro delantero después de Ronaldo, porque así eran todos los encabezados. Quedó a deber demasiado. Entonces, yo aquí lo pongo como un failure para nosotros que somos demasiado estrictos en doble jornada. Pero sí, pues la verdad es que a lo mejor fue más que nada que se esperaba demasiado de él, y si te comparas en la historia, porque ya no va a hacer nada, obviamente, no puedes decir que
depositas la confianza de la gente brasileña en un delantero que, en comparativa con los demás delanteros que sí hicieron historia, pues se queda con 170 goles únicamente. Que este está muy por encima de los que hemos mencionado, que no llegan unos ni a 50 o no llegan ni a 100 goles, ¿no? A lo largo de su carrera. Entonces, sí, a mí me quedó a deber mucho. Estoy muy molesto con Adriano. Solo lo quería dejar en la mesa. Yo aquí, la verdad, ya que mencionas la palabra polémica, sí voy a meter de mi Argumentar. cara. Sí, porque yo la verdad Polemiza. es que sí, no estoy de acuerdo en varias cosas. Échalas. Uno no creo que haya sido un jugador inflado, porque y hasta pongo en duda lo de Wonder Kid fallido, porque creo que sí alcanzó en algún punto el potencial que se esperaba de él. Para mí sí fue el mejor delantero del mundo en algún momento. Esa Copa que mencionas, Copa América en Perú, fue de lo mejor que he visto yo en mi vida. Sí creo que era un verdadero monstruo, top 5 del mundo fácil en su momento con el Inter. Y su problema, a diferencia de otros que pues fallaron en lo físico y sus condiciones y demás, pues a él lo que pasa es que se le muere el papá y en el equipo, tanto sus compañeros como el equipo no supieron detectar a tiempo ahí el problema mental. El problema, sí. Cayó en depresión y de ahí al alcoholismo Sí. y pues su carrera se desapareció por completo. Entonces creo que sí, lo suyo fue, digo, no como diciendo, no, pues si tienes estos problemas, ya Sí, no es te salvas justificable, pues. No, ajá. Pero yo creo que sí alcanzó, en algún momento muy breve, eso sí, sí alcanzó un nivel espectacular. El problema, pues, fue que ya no tuvo continuidad por todo este tema, se cayó mucho. Incluso yo recuerdo una entrevista a Javier Zanetti, donde él dice que el mayor arrepentimiento de su carrera es que no habló con Adriano y no lo, pues, apapachó y estuvo Que con no la él durante apapachaba, todo sí. este periodo, porque, pues, quién sabe si no hubiera, si hubiera logrado mantenerse mentalmente estable con el apoyo pues, de quien fuera, capaz se hubiera mantenido en ese nivel, pero yo creo que el nivel tope sí lo alcanzó. O sea, los goles que metía con el Inter, la pareja que hacía con Zlatan, esos eran espectaculares esos goles. Uno de los goles más famosos de Zlatan es un supercentro de Adriano, el gol de taquito que hace Que se brinca y eleva, ¿no? que da la patada como de karateca, Ajá. esa centro de Adriano, que además, o sea, es centro delantero, pero te desbordaba con esos Era 250 rapidísimo, sí. kilos que tenía de peso, lo, se movía como gacela. Entonces yo sí creo que no era un jugador inflado y creo que sí alcanzó un nivel esperado. El problema fue que ya no se mantuvo ahí por todo esto, ¿no? Sí, o sea, digo, no para entrar como en el debate a profundidad, pero, o sea, justo aclarando, o sea, sí fue un grande jugador. No estoy diciendo que no, tuvo títulos interesantes y todo mundo lo recordamos, a diferencia de los demás del top. Este sí fue una figura internacional. Para mí sí estuvo como algo inflado porque incluso este pico de su carrera, pues me parece que tenía 21 años. O sea, sigue siendo un Wonder Kid, tal cual, ¿no? O sea, porque aunque él hubiera debutado a los 18, 19 años y así, después tiene problemas personales y todo, pero su paso fue el Inter y San se acabó. O sea, no hubo estos casos que mencionaba ahorita Alex, ¿no? Donde todos avientan en los billetes y por un Wonder Kid fallido dices, me lo quiero llevar al Madrid, me lo quiero llevar al Manchester, me lo quiero llevar a N cantidad de equipos. Entonces sí le jugó. No creo que haya sabido mantenerlo en el tope justamente como dices tú. Sí fue un gran jugador. Solamente para aclararlo, no estoy diciendo que es pésimo. A mí me quedó a deber, a mí. Ah, bueno, de quedar de ver, sí, definitivamente nos quedó de ver a muchos. Sí, Yo yo creo era que de la muy lista fan. es el que más nos hubiera gustado que llegara al máximo nivel. Es el que no más se hubiera lejos podía caído. llegar, es el que más lejos podía llegar probablemente. Probablemente Sí. sí. Y el que Pues más venga, duele mi que no llegara. Reims, también. Pues voy a cerrar Échate yo el cerrón. de hecho, debimos haber mencionado esta cantera mucho antes, pero porque fácil podemos hacer una lista de top 50 de Wonder Kids fallidos, la cantera entre comillas del Chelsea, Sí. que ahorita ya no puede por la reglamentación, independientemente de sus sanciones económicas, pero pues recordemos que el Chelsea ha sido un equipo que se la pasa contratando jugadores jóvenes y los presta a todos lados, y por ello tiene muchísimos fallidos, incluso un mexicano, Ulises Dávila. Uh-huh. Pero yo quiero mencionar a Josh McEachran, que de estos chavitos del Chelsea yo creo que era el que más emoción me causaba en su momento. Un mediocampista con muchísimo toque, con muchísima visión, que a pesar de que era muy joven, ya decías, o sea, se coló un español al fútbol inglés y tiene nombre británico porque de verdad lo que él tenía en los pies era impresionante. El problema es que era muy joven
su paso por el Chelsea solo duró de 2010 a 2015, donde únicamente juntó 11 partidos, porque pues lo ponemos 2010 a 2015 porque debutó en el 2010, pero en realidad se la pasaba jugando en las divisiones inferiores porque era muy joven. Y de ahí, pues, le tocó lo mismo que a los otros. Un paso cedido por 1000 equipos, el Swansea, el Middlesbrough, el Watford, el Wigan, el Vitesse, que es el equipo favorito del Chelsea para prestar jugadores. De ahí se va al Brentford, al Birmingham, y hoy en día juega en el Milton Keynes Dons, donde pues ni siquiera es titular indiscutible. Pero a mí sí, pues es de esos jugadores que me pone muy triste porque pues son los que cuando yo lo empecé a ver jugar dije, este tipo tiene todo para ser un crack y para ser el nuevo Frank Lampard, el nuevo Steven Gerrard. Y pues sí, o sea, tú lo dices, Omar, esas comparaciones los pueden afectar, pero la verdad es que son inevitables. Yo tampoco me encanta, pero pues ni modo, ¿no? O sea, si yo ahorita veo a un jugador de cierto tipo de juego y de cierta nacionalidad, pues lo vas a comparar con una leyenda de eso, ¿no? Si quieres que crezca hasta allá. Entonces yo sí esperaba muchísimo de él, al final no se le da, primero porque se va cedido y cuando regresa al Chelsea ya no traía el nivel que con el que se fue, además de que había mucha competencia, no sé, es de esos que les cuesta mucho trabajo pelear en equipos top y pues al final no se dio y ahora es nuestro jugador número 9 de la lista y triste. Muy triste. Muy triste. Como dices, ni modo que no habláramos de la cantera del Chelsea, que efectivamente tiene muchísimos rotundos fracasos, y también otros jugadores que de repente salieron a tiempo, por decirlo así, y ahora están por regresar. Declan Rice, por ejemplo, es un ejemplo perfectísimo de un jugador que van a pagar, si lo logran y si tienen un nuevo dueño, casi 200 millones de libras por él, y era de la casa. Entonces, un caso como el del Arsenal que debíamos de mencionar y que qué bueno que lo pusiste sobre la mesa. Sí, fácil. Podríamos hacer un programa dedicado solo a la cantera del Chelsea. Únicamente yo creo que para dejarlo así como la mención honorífica, yo creo que sí se la llevarían porque podemos sacar miles de jugadores, pero para ser muy ecuánimes, creo que es decir, la mención honorífica se la pueden llevar el Chelsea y el Arsenal, ¿no? El Barça, el Barça también podría pelearla, ¿eh? O sea, el Barça es más reciente, ¿no? Es como hasta más hasta Marc Rosas es un wonderkid fallido. Hasta tenían un Messi israelí, ¿no? Que luego se fue al Manchester City. Gaya Zulin. Sí, es cierto. Exactamente. Pero bueno, pues háganos saber si ustedes creen que dejamos pasar algún jugador súper clave. Estos son los que nosotros decidimos porque son los que o más nos dolieron o más frescos traíamos o los que investigamos. Pero coméntenos, ayúdenos a ampliar esta ya tan amplia lista de Wonder Kids fallidos. Mientras nos vamos a ir a un corte para regresar al cierre del programa en manos de el mismísimo Alex Chama. Regresamos. Y si los niños no se han ido a dormir, porque el programa puede ser que lo están escuchando un poco tarde, llegamos al cierre del programa en manos de Alex Chama, que nos trae la recomendación para esta edición de doble jornada. ¿Qué traes entre manos? Sí. El momento de la diversión, ¿no? Hablabas de los niños, seguro que, ojalá que presten atención. Es un tema didáctico, además. Así que me vino perfecto el tiempo, el timing, y espero que sea una muy buena recomendación. Recomiendo esta semana un artículo de Eduardo Álvarez en Managing Madrid. Managing Madrid, que es un foro para aficionados del Real Madrid, y voy a puntualizar un par de datos para darle esa seriedad que tiene el tema. Eduardo Álvarez, experiodista de ESPN en España y actualmente corresponsal de la BBC, tiene entonces ese endoso de medios importantes y además socio del Real Madrid desde 1995. Es de estos socios que va al estadio todos los domingos, de familia madridista, de sus papás iban a Madrid, su papá iba al estadio, su abuelo también, su bisabuelo. Lo pueden seguir en Twitter, @Álvarez. Desde allí ya como que dije, oye, pocos que tienen así un username tan, no sé, tan catchy, tan sencillo. Pero el chiste, más allá de él y de su trayectoria, que también es muy buena y que les recomiendo seguirlo, es este artículo que hace un par de semanas subió a Managing Madrid, que habla sobre la falsa narrativa de la falta de identidad de juego del Real Madrid. Y digo que me viene bien,
porque es un tema que suele salir muy seguido en foros, en medios muy respetables, que incluso hemos comentado aquí, donde parece ser que al Madrid solo le vale o es suficiente ganar los partidos y los gana de cualquier forma y ya con eso es suficiente. Y en su artículo, que es más bien una columna de opinión, algunos podremos estar de acuerdo y otros no, muy válido, pero él lo argumenta muy bien y por eso lo recomiendo mucho, con muy buenos datos además. Y por eso era importante destacar que es socio del Real Madrid desde hace mucho tiempo y que aparte es un periodista de medios serios, ¿no? Porque capaz que el foro no lo es tanto. El chiste, y aparte lo hace muy bien, entonces lo recomiendo mucho leer, que esta falsa narrativa de que el Madrid solo juega a ganar y a ganar de cualquier forma, pues la vemos muy seguido en el Barça, ¿no? O sea, estos mítines políticos, digo, estas conferencias de prensa de Xavi, que da de repente, donde él dice que ellos solo les vale ganar bonito, ¿no? Que Cruyff hace 30 años les dijo, oigan ustedes, solo vamos a ganar si jugamos bien. Lo que se le olvida a Xavi, y nos lo recuerda Eduardo, es que el primer título de Cruyff en el Barça lo gana casi jugando al catenacho en la Copa del Rey. Y gracias a ese catenacho que jugó y a que ganó de forma muy pragmática como pudo, es que se consolidó en el Barça y ahora tenemos esta flamante historia cuando dice Xavi que desde su fundación juegan al mismo nivel, cuando Cruyff apenas llegó hace 30 años al Barça, pero bueno, eso es otro tema. El chiste es que en el Real Madrid efectivamente no vale con ganar y nos pone 3 ejemplos muy recientes. Del Bosque, que lo corren después de ganar la Liga, porque no jugaba o no era el técnico moderno que quería el Real Madrid. Radomir Antic, que lo corren siendo líder en la Liga y después de ganarle al Tenerife de Valdano, porque el equipo no jugaba bien, o sea, ganaba, pero no era suficiente. Y Capello, que lo corren 2 veces seguidas después de ganar 2 ligas, porque el equipo jugaba a lo que juegan la mayoría de los técnicos italianos, menos Don Carlo. Entonces, efectivamente, en el Real Madrid es el único equipo del mundo donde ganar no es suficiente, y aquí hay 3 ejemplos recientes. También nos habla un poquito, nos ilumina sobre cuál es el estilo de juego del Real Madrid, que efectivamente es ganar siempre, pero de forma estética, marcando muchos goles, de forma muy vertical, que lo vemos constantemente, y algo que no me había puesto a pensar, pero que es muy cierto, están prohibidos los pases hacia atrás. E incluso a mi papá le chocan los pases hacia atrás cuando el Madrid los hace. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, lo acepto, pero sí es verdad que a la afición del Real Madrid, sobre todo la afición que va al estadio, que es muy diferente a los que no podemos ir, está casi que prohibido jugar hacia atrás. Esos famosos abucheos del Bernabéu, que tampoco es que los... Eso es como de 1990, desde que yo jugaba fútbol, así te mencionaban. Nunca la pases para atrás, ¿no? Nunca la pases atrás. Luego viene Guardiola y otros, y que no es malo, o sea, no necesariamente es malo. Hay jugadores y hay equipos que logran mucho con ese tipo de juego, pero en el Bernabéu sí está prohibido y es cuestión de abucheos pasarla hacia atrás. Es una afición muy exigente, acostumbrada a ver a los mejores, y esa como herramienta del abucheo, como que sí es muy característica, no es la más positiva, pero es la que es. Y nos cuenta Eduardo que ha habido muchos partidos donde el Madrid gana y el equipo se va abucheado. Otra vez, no es suficiente ganar, aquí tienen que ganar y ganar bien, no es suficiente ganar. Y ya por último, porque no quiero spoilear todo el artículo, sí me gustaría que lo leyeran, también nos habla un poquito de cómo al Madrid le vienen mejor técnicos como Zidane y como Ancelotti, mejor que los micromanagers que sí están todo el tiempo de que vea la banda, define aquí, muévete acá, muévete allá, toca aquí, toca allá, como que estos técnicos que simplemente confían en sus jugadores y los dejan hacer su magia, le funcionan mucho mejor al Real Madrid y a este estilo de juego y a esta filosofía y a esta afición que realmente es la que más define cómo juega el Madrid más que el técnico. Entonces, en mi opinión y por toda la temática y la actualidad, creo que está muy, muy en boga leer este artículo y tener tu opinión, al menos de un periodista consolidado y madridista consolidado desde hace más de 20 años, de cómo, en su opinión, juega el Real Madrid y cómo no es cierto, y lo pone con datos, que solo juega a ganar de cualquier forma. ¿Dónde lo podemos encontrar? Justo. En managingmadrid.com, y el artículo está en inglés, pero actualmente pues, lo puedes traducir con cualquier traductor. Se llama La falsa narrativa sobre la falta de identidad del Real Madrid. ¿Y tu artículo que acabas de leernos, el que tú hiciste?
El que yo hice está aquí en mi Word, pero ahorita mando un link a Drive de Google, los typos y pongo un par de acentos. Lo pondremos en comentarios de los posts. Nuestro Instagram, que nunca lo promovemos, pero lo tenemos. Sí. Abrimos un LinkedIn y ahí hacemos una reseña. No, pero muy recomendable, de verdad lo recomiendo, para que tengan una opinión contrastante de toda esta narrativa que viene desde Barcelona y que nos inunda de falsas mentiras políticas. Claro. Sobre todo porque ahorita ni está sonando esto del ADN Real Madrid, ¿no? ¿Ya lo escuchaste de qué significa el ADN Real Madrid? No, pero si me cuentas igual y... Nada, dicen, o sea, no importa cómo le hagas, de alguna u otra manera ganas. O sea... Exactamente, justamente esas fake news hay que combatirlas con datos, y por eso pongo sobre la mesa este artículo, para combatir esa falsa realidad. Seguro te la contó Xavi. Exacto. La próxima semana, estaría bueno revisar esto la próxima semana. Si el Madrid, imagínate, elimina al París, en caso de que pase, con un autogol o un error de Ederson, y a ver si es cierto que no estás feliz, ¿no? Yo estoy feliz cuando gana el Madrid, pero yo no soy de los que van. Yo al final soy... Entonces no te importa que jueguen bonito. Yo voy al Bernabéu, no tengo ese privilegio, no formo esa parte de... Si fueras, cambiaría tu forma de ver el fútbol, ¿no? Seguramente sí, tendría otra educación futbolística, sería parte de esa élite del esos exquisitos, mundial. Claro, esos exquisitos. Claro, es que soy un pobre diablo. Te falta mundo, ¿no? Y pedigrí. Muchísimo. Geografía, me falta tantas cosas. No, tampoco te nos apabulles. No, pero de verdad, vale mucho la pena leerlo y abrirse cabeza, abrirse mente. Muy perfecto. Bien, lo buscaré. Súper duper. Gran recomendación, como siempre, sello de la casa, en este caso de la Casa Blanca. Claro. Gracias, me robaste el chiste. Como dice... Igual, Alex, se nos va acabando el tiempo, ya no hay marcha atrás, tampoco hay pases atrás. Esto sería todo por la jornada de doble jornada. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.